Da inicio la revista de opinión Democracia. Buenos días. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando ya este lunes 22 de marzo del 2021. Los temas que se han venido tratando, sobre todo el debate, será motivo del primer diálogo y nuestros primeros invitados. Pero antes sí quisiera permitirme unas dos reflexiones. La una, estuve consultando de cómo han manejado el inicio de la vacunación otros gobiernos, y en primera línea los gobiernos invitados, para demostrar no solo que es bueno iniciar el proceso, sino que garantizarnos a todos que lo que está haciendo es bueno. Y esos invitados han sido, yo diría, puestos con transparencia en casi en la Plaza Grande, podríamos decir aquí. Pero claro, esa forma de pensar, de llevar adelante un proceso de esa naturaleza, no le podemos pedir al gobierno nacional. Ante la lista de personas vacunadas con COVID, es necesario rechazar de manera personal y como conductor de este espacio de noticias esas prácticas poco transparentes, con favoritismos, que se han dado en esta situación donde la vida de 17 millones de ecuatorianos está en juego. Por respeto a la audiencia, me permito aclarar que desconozco la lista de personas que han recibido la vacuna. Condeno de manera contundente la actitud del gobierno del licenciado Lenín Moreno de privilegiar a pocas personas, sean cuales fueren. Prácticas poco transparentes que dañan los procesos democráticos. Con la vida de los ecuatorianos no se juega. Espero que el gobierno repare tanta ofensa que han cometido contra los ciudadanos y emprenda una campaña de vacunación donde seamos incluidos todos, sin discrimen ni privilegio de ninguna clase. Esto es lo que quería decirles, y como en este medio, como dice Gonzalo Rosero, siempre se busca la verdad, esa es la verdad que tenemos. El resto seguirá aclarándose, los responsables tienen que decirlo. Bueno, yo quiero saludar al doctor José Hernández, al periodista y escritor Jorge Ortiz, al consultor político Carlos Ferrín, y estará con nosotros en el estudio Roberto Izurieta, consultor y un analista internacional también. Les quiero agradecer por acompañarnos. El tema que les hemos propuesto es hacer un análisis del debate, y ese análisis pasa quizá porque el día de ayer se comenzó ya a discutir, tanto Cuatro Pelagatos como Jorge estuvieron en un programa, tuvieron, digamos, unas reacciones inmediatas al debate, pero el contexto, ya quizá con la noche de por medio, podríamos iniciar, y entonces quiero pedirle al periodista y escritor Jorge Ortiz que nos ayude para iniciar en este análisis de lo que fue, cómo sintió al fin, incluso en el postdebate, lo que se puede hacer y decir de este encuentro de los dos, que podría uno de ellos llegar a ser presidente de la República. Jorge, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Francisco, por la invitación, y por supuesto a mis amigos como José Hernández, Roberto Izurieta, Carlos, por compartir este panel, y obviamente al inmenso público de ustedes en Radio Democracia. Yo creo, y en efecto, dejando pasar la noche y reflexionando sobre el tema, creo yo que el postdebate va a ser también muy importante para la percepción que la gente tenga del debate. Me parece que la frase Andrés, no mientas otra vez, bien utilizada, podría convertirse en el
doctor Borja, míreme a los ojos de León Febres Cordero. Creo que fue una muletilla exitosa. Sin embargo, sí creo, lo dije anoche en esa primera reacción, que Andrés Arauz en gran medida consiguió el objetivo que tenía. Trataba de demostrar que es autónomo, que no es simplemente un títere y que tiene una personalidad propia, ideas propias, que no es simplemente el muñeco del ventríloco. Guillermo Lasso a su vez tenía el objetivo de demostrar pasión, de demostrar que sí tiene carácter para liderar el país después de una primera vuelta opaca, gris, aburrida, en que diría yo que hizo casi todo mal. Lasso consiguió su objetivo en la segunda parte. En la segunda parte reaccionó, respondió los desafíos que le planteó Arauz, que fueron constantes, pero inicialmente estuvo como muerto, como apagado. Empezó preguntándole varias cosas, empezó increpándole varias cosas, y Lasso no reaccionó. Parece que alguien, es evidente pues que el círculo que lo rodea el señor Lasso es un círculo no muy apto para los temas políticos. Le dijeron, no le hagas caso, minimízalo, y entonces Arauz se dedicó a decirle cosas muy duras, y Lasso no reaccionó. No reaccionó, y yo creo que eso es lo peor que puede hacer un candidato finalista, que debe demostrar liderazgo. Y sobre todo porque yo sostengo, como lo decía el otro día Francisco, que en la primera vuelta la gente elige un candidato, en la segunda vuelta la gente elige un presidente, elige un gobernante, y para elegir un presidente y un gobernante quiere elegir un líder. Y toda la ausencia de liderazgo que Guillermo Lasso demostró en la primera vuelta, tenía que haberlo demostrado ayer. Lo hizo en la segunda parte del debate, lo hizo bien, pero no sé si dejó la impresión plenamente de que es un líder, de que es un hombre que, aparte de tener fórmulas, recetas, propuestas válidas para el país, es un hombre con el empuje, con el liderazgo, como para concretar esas propuestas. Me dejó un sabor mixto el debate de anoche, y habrá que ver si en la post-encuesta es posible que se consoliden ciertas posiciones más allá de esa primera impresión, que normalmente la primera impresión es la que vale. Claro, yo quiero saludar a Carlos Ferrín y pedirle también, ¿no?, este primer acercamiento para el análisis que les vamos a pedir, en el que estamos, ¿no es cierto? Sí, Jorge dice, hubo una primera parte en la que Lasso, y no sé si en esa primera parte Arauz logró conseguir. Jorge dice que sí, que logró un poco identificar que no era solamente alguien a quien están manejando. ¿Qué otras cosas, a más de estas dos precisiones que ha hecho Jorge, Carlos, podríamos resaltar de este debate? Bienvenido, buenos días, Carlos. Gracias, Francisco. Un saludo a toda la audiencia de Democracia, un saludo distinguido panel que los acompaña el día de hoy. Y yo creería que el balance del debate, a la larga, viéndolo en toda su dimensión, fue saldo a favor de Guillermo Lasso, ¿no? Yo estaba creyendo que como su campaña venía muy pacificadora, muy de encuentro, muy de unamos, ¿no?, él iba a llevar esa dinámica al debate. Y es una dinámica que en una época donde hay un humor social, un poco más de enojo, a pesar de que hay mucha esperanza, ¿no?, la gente está enojada, a veces nos olvidamos que hay una pandemia, a veces nos olvidamos que hay economías rotas, a veces nos olvidamos que hay desempleo. Creo que es de alguna manera pertinente tener ese tono de reclamo. Yo creo que hubieron muy buenas perlas. Yo destacaría el tema de la partida de nacimiento, que me pareció un pico alto del debate, muy bien aprovechado por parte del candidato Lasso. Sí, al principio como que las reglas no estaban muy claras y hubieron tropiezos. Yo siempre dije que las primeras partes de los debates por lo general son aburridas porque todos están guardándose las balas de la mitad en adelante. Entonces muchas veces la gente se desconecta de los debates a la mitad y no termina de ver esas exposiciones. Pero creería hasta ahora, pienso yo que la conversación a lo largo de toda la semana va a estar basada precisamente en que a Lasso le fue mucho mejor que a Andrés. Bien, entonces al saludar nuevamente al doctor José Hernández. José, bienvenido, buenos días. Ustedes ya el día de ayer hacían una evaluación, hicieron un seguimiento.
compartían a los seguidores sus reflexiones. Pero entonces, ¿sí se puede hablar de un ganador en este debate? José, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días a Jorge, a Carlos, a Roberto y a toda la audiencia de Radio Democracia, y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se replantea el juego a partir del debate de ayer? Y me parece que en ese punto Guillermo Lasso hizo algunas jugadas estratégicas que me parecen importantes y absolutamente estoy de acuerdo con Jorge en el sentido de que eso habrá que ver cómo se consolida. Pero un primer punto, yo diría que es el hecho de que estratégicamente Guillermo Lasso hizo 3 movidas, creo yo. La primera es que él dejó a Arauz con esta fórmula Andrés, no mientas otra vez. Lo dejó en un espacio absolutamente complicado para Arauz. ¿Por qué? Porque debilita su credibilidad, porque en su cara le dijo, y con ejemplos, dónde estaba mintiendo. Y eso genera un tema digamos, que afecta el capital político y el capital más importante que tiene un candidato en una campaña, y es que la gente le crea. Y parece que ese primer punto deja mal parado a Arauz. Un segundo punto, yo diría que es el hecho de que Arauz quiso plantear esto en términos de personalidades, por supuesto pensando en ganar esa partida, en el sentido de decir, yo soy joven, el señor es mayor, yo soy de los nuevos, el señor hace parte de la partidocracia, porque dijo, estos que están 40 años, no sé a quién se estaba refiriendo cuando habló de 40 años, porque Lasso lleva 11 años en política y Correa lleva más, o sea que no veo muy bien a quién se estaba refiriendo él cuando decía estos que llevan 40 años, pero bueno, ese tema de plantear en términos de personalidades, o sea, yo soy joven, yo soy supuestamente el futuro, yo pienso en el futuro, no veo el pasado, yo voy como 4x4 hacia adelante. Parece que ese segundo punto Lasso lo paró en seco y me parece que dejó absolutamente sentado que el tema no está entre personalidades, sino que está en términos de sistemas. Y ese es el tercer punto fundamental. ¿Por qué? Porque el Lasso movió otra vez el electorado hacia esa parte, y esa parte significa, es una parte que no quería, en la cual no quería supuestamente vincularse ni involucrarse el electorado del señor Hervás, o por lo menos él, y el señor Yacu Pérez. Él decía, somos como quien dice la tercera vía. La tercera vía, no hay tercera vía en el país. Lasso anoche planteó de nuevo el tema en términos de disyuntiva y de una disyuntiva que significa más correísmo o ir hacia la democracia liberal. Y esto me parece que es una movida estratégica en la cual Lasso no solamente acaba y debilita muchísimo la estrategia de Arauz, en el sentido de que Arauz pretendía en ese punto convertirse en una suerte de recién nacido no conozco al señor Correa, prácticamente lo quería sacar de la campaña, quería ausentar, él declararse independiente y autónomo de Correa y del correísmo, y parece que Lasso ayer lo movió de nuevo al terreno, mostró que él no es ni tan joven, que tiene un cordón umbilical bastante largo y bastante voluminoso con el correísmo, y me parece que el Lasso volvió a plantear en ese punto la disyuntiva que el país tiene desde el 2007, y creo que esa movida estratégica es importante, y es importante porque es en la que mejor se ha movido Lasso. Se movió en ella en el 2013, en el 2017, por lo menos en el 2017, con unos resultados que son para él halagüeños.
Yo quisiera recordarles, yo sé que ustedes tienen presente, lo han analizado, pero recordarles partes que producción nos preparó de lo que dijeron ayer los dos candidatos, tanto el señor Lasso como el señor Arauz, o el economista Arauz y el señor Lasso. Esta es una parte que queremos recordarles. Nosotros vamos a fortalecer, insisto, la dolarización, pero generando trabajo en el Ecuador, no en Panamá o en Miami, donde usted tiene sus dólares. Ustedes prometieron el milagro ecuatoriano y nos han entregado un desastre del cual no se quieren hacer responsables, Andrés. Como el candidato Lasso en su plan de gobierno dice expresamente que tiene la intención de delegar la administración de la salud al sector privado. Los ecuatorianos no queremos una privatización tapiñada. No queremos que quiera convertir a los pacientes otra vez en sus clientes. No, Andrés, no mientas otra vez. Eso no es correcto. Lo que nosotros queremos evitar es lo que tu candidato hizo: entregar los hospitales para negociar votos en Asamblea Nacional. De eso ustedes tienen que hacerse cargo. Esta semana hemos hablado de vacunación. Aquí está la lista de algunos de los vacunados recientemente. ¿Ustedes ven ahí al médico de la comunidad, a la enfermera vecina? No, pues. ¿Saben lo que tienen todos ellos en común? Que son amigos del señor Lasso. Lenín es el hijo político de Correa en el 2017 y tú eres el hijo político de Correa en el 2021. Tú y Lenín Moreno comparten la misma partida de nacimiento político, de Correa. Son hermanos políticos responsables de los últimos 14 años de gobierno en Ecuador. Bueno, estas eran unas partes, Jorge, en la que podríamos decir, por ejemplo, le faltó al señor Lasso mencionar que Mendoza, que era asambleísta electo y que acompañaba al expresidente incluso en los cambios de guardia, ¿no? Le faltó un poco enfrentar eso, o más bien se manejó, y como ha sido, y me parece a mí contundente, en denominar eres hijo de y asuman la responsabilidad de los 14 años, ¿no? Me parece que ahí, no sé si usted encuentra, Jorge, que ahí estaba la segunda parte que usted dice. Exactamente. En la segunda parte, él sí demostró pasión, él sí demostró fuerza, y todo lo memorable de la intervención de anoche del señor Lasso ocurrió en la segunda parte, y diría yo que todo lo olvidable ocurrió en la primera parte. Le preguntó Arauz si privilegiaría los intereses de su banco o los intereses del país, y no respondió. Le hizo 2 o 3 menciones sobre la gente que toma decisiones políticas en función de sus intereses personales, y Lasso no reaccionó. Mostró esa foto de los vacunados y lo incluyó en esa foto a Guillermo Lasso, y Guillermo Lasso no reaccionó. Dijo una frase: la corrupción privada presente en esta sala. Se refería a Lasso, y Lasso no reaccionó. Dijo que los empleados del barrio no estaban afiliados a la seguridad social, y Lasso no reaccionó. Le dijo que sus amigos que tenían universidades de garage, y Lasso no reaccionó. Mi preocupación es que habitualmente estos debates tienen una línea descendente de sintonía, ¿no? A la primera parte, los primeros 30, 40, 50 minutos, lo ve casi todo el país. Pero en la segunda parte, a partir de esos 30, 40, 50 minutos, se quedan las personas más interesadas en la política, que son generalmente las personas bien informadas. Mientras que el verdadero indeciso, el que empieza a ver un debate político sin que le interese mucho la política, sin que comprenda mucho la trascendencia de la política, es gente que se va yendo, se va aburriendo, se duerme, se para, se dedica a otra cosa. Y esa gente no llegó a ver, la gente a la que había que llegar, los votos indecisos, no llegó a ver a Lasso con pasión, a Lasso fuerte, enérgico, con capacidad de liderazgo. Si no vio al hombre que se deja maltratar, al que le dicen que sus intereses pueden prevalecer sobre los intereses del país, y no responde nada. En ese sentido me preocupa. Creo que el análisis de José es absolutamente impecable, ¿no? Absolutamente impecable, y también comparto lo de Carlos. Sin embargo, creo que es a partir de la segunda mitad, a partir del minuto 40 o 50, cuando vemos ese Lasso que marca una estrategia, que fija posiciones, que va a hacer que en el post-debate que la gente esta semana comente. Pero
en la primera parte, la impresión que dejó a quienes son poco interesados en la política, comprenden poco la trascendencia de la política y seguramente se aburrieron o se separaron de la televisión a los pocos minutos. A esa gente más bien le quedó la impresión de que Lasso es un hombre al que le falta carácter, al que le falta pasión, al que le falta liderazgo, mientras que Arauz se presentó como el hombre que sí tiene autonomía, que no es simplemente un muñeco de ventríloco, que sí le pasó en la segunda parte. A Arauz se le acabó la gasolina, se le acabó el repertorio, tenía un repertorio corto, lo habían preparado. El tipo no es tonto, evidentemente, pero lo habían preparado con una serie de muletillas para que repita. La repitió muy bien en la primera parte y en la segunda se le acabaron y terminó como pez fuera del agua, boqueando. Claro, y entonces Carlos, a Carlos Ferrín le preguntaría, si bien el ganador desde la perspectiva de Carlos resultaría Lasso, hay estas condiciones que Jorge remarca, ¿no? Quizá en esa primera parte en la que coincidía que siempre suelen ser aburridas, me parece que de los reportes que hay no hubo mucha deserción del debate, sino más bien tanto estuvo encendido, diría yo, que el post-debate siguió suscitando interés y la gente siguió a Cuatro Pelagatos, siguió Hora 25, siguió otros programas, pero los dos principales en donde actores están aquí, tanto Jorge como José. Pero Carlos, entonces, esta primera parte podríamos decir, si deja esta sensación que Jorge ha percibido y que personalmente yo digo, me parece que fue un poco de reubicarse, encontrándose cómo se iban a golpear, si ponemos un símil con un encuentro boxístico, Carlos. Precisamente iba a hacer yo la analogía con el... Claro, porque básicamente lo que hizo Lasso fue jugar a cansar a su contrincante, no cayó en su agenda, en la manera en que yo vería eso de no responder sus falacias, y empezó a maquinar esa muletilla que a la larga me da la impresión de que fue espontáneo, ¿no? Y luego se dio cuenta que pegó y le hicieron alguna señal que dijo, dale por ahí, y terminó finalmente calentando el debate de la mitad para adelante. Yo, por ejemplo, al principio no lo estaba viendo porque estaba en la calle, pero me conecté después. Y seguramente eso es como cuando dicen todo el mundo, bueno, conéctese al debate que está bastante bueno y mucha gente más. Yo espero y aspiro que así sea, para que mucha más gente lo haya podido ver. Pero yo creo que hay picos, por ejemplo, bastante interesantes. Lasso hizo que Arauz defienda la Cenecit, lo hizo admitir que votó por Lenin, lo manejó muy bien en la segunda parte. Pensaría yo que al final, más allá de la muletilla esta que se va a convertir en camiseta, seguramente va a ser una frase determinante, eso hace que definitivamente le haga que se sienta él como que finalmente se guardó todas las mejores balas para el final. Yo en este punto lamento muchísimo dejar la entrevista porque estoy en un avión embarcando, pero me encantó muchísimo estar con ustedes. Muchísimas gracias, Carlos. Estaremos en contacto para conversar y analizar. José, esto de que la corrupción está presente, que fue un dicho de Arauz, como que, y Jorge dice, algunas preguntas no fueron respondidas, como la vacuna de su vicepresidente, y resulta que su candidato a la vicepresidencia, el señor Lasso, sale y dice, oigan, no me he vacunado, Andrés, no mientas otra vez. Y al final, si bien podríamos decir al final del debate, el señor Arauz termina sin defender a Correa ni sentirse tan orgulloso como estaba al inicio de pertenecer al equipo, y nos habla del pasado. Y es bueno cuando él recuerda el pasado, pero es malo cuando Lasso les recuerda que el pasado son ellos también, ¿ya? Y claro, ahí dice, usted vive solo en el pasado, ¿no? José, estas precisiones que nos hace Jorge nos llevan a pensar entonces que la estrategia puede haber sido esa, como decía Carlos, conseguir un desgaste de Arauz y Lasso terminar fresco como termina el debate? No creo, Francisco, sinceramente, porque no creo que esos movimientos tácticos puedan ser absolutamente controlados. A mí me parece que
el grupo estratégico de Lazo se equivocó porque ellos pensaron no responder, es decir, no tener en cuenta lo que decía el contrincante, el adversario. Y en ese sentido me parece que hubo una equivocación. La equivocación estriba en ir a hablarle a las audiencias, y en eso Lazo hizo un movimiento absolutamente táctico al comienzo. Coincido con Jorge, equivocado porque él se fue a hablar a las audiencias sin tener en cuenta al adversario, y ahí hubo una equivocación. Él se da cuenta sobre la marcha de que él lo que tiene que hacer es tener en cuenta la al Conte y que para hacer el resumen de su plan de gobierno. Y el debate es ese, el debate es absolutamente tener en cuenta al adversario, es con él que va a discutir, es con él que va a debatir. En ese punto incluso es lamentable, y solo hago un apunte, ahí me parece el formato del debate. Las preguntas eran absolutamente densas, dispersas, confusas, grandes, largas. Era una suma de preguntas y al final la moderadora les decía, bueno, para este Wikipedia que les he planteado tiene minuto y medio. Entonces, esa visión del CNE de que un debate se hace, ¿cómo lo piensan? ¿Lo piensan haciéndolo con lemas, con consignas, con hashtag o con muletillas? Es absolutamente inaudito eso. Y luego todos estos cortes que hubo de publicidad, etcétera, cosa que es insólito en un debate presidencial. Creo que no había idea en el CNE y no mejoraron de qué es un debate presidencial, de lo que eso implica, y de las preguntas y del papel del moderador. Siguen teniendo un moderador que es una persona que lee las preguntas y controla los tiempos. Es lamentable, y no lo digo peyorativamente para Claudia Arteaga, lo digo el formato, no la persona. Entonces, me parece que ahí esos dos primeros puntos, yo sí creo que se equivocaron en donde Lazo, y eso da el resultado de que cuando Lazo se da cuenta de que no va por ahí, abandona un poco sus papeles y empieza a meterse al debate y lo hace suyo, y entonces se da cuenta de quién tiene enfrente y va alineando sus argumentos. Y me parece que desde ese punto de vista pone muy mal a Arauz por una razón, Francisco, para responder también en esa parte de tu pregunta, y es que él se da cuenta de que Arauz, en efecto, como tú planteaste, genera una contradicción. Dice, no ha pasado para Correa, pero hablemos bonito del pasado suyo. Entonces, es absolutamente contradictorio, ¿no?, querer plantear este tema de no al pasado mío, no al pasado del cual yo tengo que responder, pero hablemos del suyo. Entonces, habló incluso de cuando Lazo fue, y que no se sabía qué le reprochaba de haber sido gobernador del Guayas. Esto en los años 90, al finales. Entonces, da la impresión de que ahí Lazo se da cuenta que tiene un interlocutor y que son esos argumentos los que tiene que responder. Y me parece que ahí es donde Lazo realmente saca lo mejor de sí y abandona ese libreto donde seguramente su grupo estratégico le había dicho, anda a hablarle a las audiencias, no tengas en cuenta a Arauz. Y parece que el debate presidencial es al revés. Sí, y Jorge, si los debates tienen estas características, todo el mundo ha hablado del debate entre León Febres Cordero y Rodrigo Borja como un ejemplo de lo que le ha pasado al Ecuador, diríamos, ¿no es cierto? Y se pasa esencialmente lo que le quedó de ese debate, que es míreme a los ojos, y no la buena actuación, diría yo, del señor doctor Borja, en donde, siendo él el primero en la primera vuelta, termina perdiendo la presidencia de la República, quizá por esto que logra conectar. Pero sí, no termina de entender el Consejo Nacional Electoral que es un debate, pero el rol del moderador,
yo a ratos diría, es mejor que el rol del moderador no sea el preponderante, no sea el que se lleve el éxito y termina ganando el debate él. Entonces, ¿cómo equilibrar? Porque esto, y ojalá sea así que mantengamos, ¿cómo equilibrar y entender lo que pasó? ¿Son muletillas las que se dijeron o si hubo parte, a más allá de que de las 64 preguntas que hicimos en el primer debate, se concentraron en 5? Y claro, ¿se toparon en realidad los temas, Jorge? Creo que el Consejo Electoral, el Nacional Electoral, merece una crítica muy rotunda por su organización de los debates. El de ayer, después de la mala experiencia de la primera vuelta, debió haber sido sustancialmente mejor y no lo fue. Se perdió demasiado tiempo. Lo que dijo José, pues no es el problema de Claudia Arteaga. El papel que le dieron a la moderadora fue un papel pobrísimo. Creo que en ese sentido una de las ganadoras sin duda del debate fue Andrea Bernal, que hizo muy bien en separarse, porque ese no es el papel que tiene que hacer claro, no aceptó. No tiene que ser un moderador. Y yo siempre he sostenido que en las preguntas, y por extensión diría que para un debate, mucho más que la pregunta interesa la repregunta, y ahí es donde el periodista con su conocimiento, con su experiencia, con su agudeza, tiene que intervenir. Si no le dejan, y más bien le dan unas preguntas larguísimas, verbosas, palabreras, redundantes, confusas, mal redactadas, hasta con graves errores gramaticales, pues se le quita toda la dinámica, tanta interrupción, tanto reportaje. Lo único que hizo es quitarle ritmo al debate. Parece que, claro, le quitó ritmo al debate y obviamente impidió que los candidatos profundizaran más en los temas. Yo creo que a medida que se hubieran profundizado los temas, si en vez de meterle tanta palabra, tanto reportaje, tanto corte, tanta propaganda, el Consejo Nacional Electoral permitía que hablaran los candidatos, que era lo que el Ecuador quería, no reportajes, mal hechos además, hubiéramos tenido mucha más conciencia de quiénes son los candidatos. En ese sentido, creo que eso le hubiera favorecido al señor Lasso. Creo que, insisto, el equipo estratégico de Guillermo Lasso, decía al comienzo, no ha sido muy apto. Lo demostró en la primera vuelta, lamentablemente en esta segunda casi que está ocurriendo lo mismo, aunque hay evidentemente un giro. El equipo estratégico de Lasso debe haber dicho, déjenos hablar. Lo que quiere decir el Consejo Electoral, que lo diga en una cadena nacional. Si quería dar tanta explicación sobre cuál es la situación económica, sobre cuál es la situación sanitaria, una cadena y listo. Lasso debió haber insistido que le den más tiempo a los debatientes, de manera que el país note que Guillermo Lasso tiene mucha mayor preparación. Sus proyectos, sus planes, sus propuestas son mucho más redondas, mucho más empaquetadas, mucho más viables que las de Andrés Arauz. Se le vio a Arauz que se iba quedando. Si es que el equipo de Lasso pedía que sea un debate en que hablaran los candidatos y no el Consejo Nacional Electoral como primer protagonista, seguramente el país hubiera llegado a mejores conclusiones sobre Lasso. Creo yo que en ese sentido, pues lo de Lasso fue bueno para quienes vieron la totalidad del debate. Me parece muy halagador, muy bueno saber, Francisco, que el rating, la sintonía del debate se mantuvo alto hasta el final, porque la gente pudo tener entonces una visión completa de quiénes son los dos candidatos. Yo me temía que eso no hubiera ocurrido, porque creo que la primera parte fue una y la segunda fue otra. A las 9 de la noche, exactamente a las 21 horas, alguien me había escrito, yo lo vi esta mañana, diciéndome, no hay que darle a Lasso, y era un chico joven, no hay que darle a Arauz la oportunidad de creerle cuando dice que él no va a aplicar esas políticas violentas, represivas, agresivas, opresivas del correísmo. Y eso era después de la primera parte, cuando creo yo que Lasso había posicionado su papel de joven distinto, separado del correísmo. Es una nueva generación, es un joven, tiene ideas distintas. Y hay gente como este chico que me escribió que dice, démosle una oportunidad. Y claro, es evidente que no hay que darle ninguna oportunidad a que demuestren si
Abre la puerta un poquito y ya, se le meten y se llevan los muebles, como dirían. ¿Sí? Se le meten. Sí, se meten y se llevan los Claro, muebles. se le llevan hasta las paredes si Sí. pueden. Correa ya hizo la lista de sus venganzas. Sí. A Correa ya lo vimos anunciando quiénes masacraría. Utilizaron contra muchos periodistas esa expresión tan ridícula, tan vacía del periodista pautero. Algunos periodistas, y caí yo también en eso, ya nos trataron de hacernos parecer como unos misóginos. Es decir, creer que Arauz es distinto de Correa es, al menos en el sentido de los derechos, de las garantías, de las libertades, del respeto por lo demás, es absurdo. Arauz, si es que ganara la presidencia, sería en ese sentido y en muchos otros nada más que un continuador de Correa. Claro, y entonces quiero saludar, ya está con nosotros Roberto Zurrieta. Gracias, Roberto. Enseguida vamos contigo. Le voy a pedir a José Hernández que encontramos respuestas, incluso yo diría, ya contundentes en una parte, quizá con cosas y reflexiones pequeñas, pero sí una idea de lo que estaban en las preguntas, lo que se quería saber sobre economía, sobre dolarización, sobre trabajo. En algunos casos y en la primera ronda, los candidatos prescindían de las preguntas, respondían cualquier cosa, entonces no iban a eso. ¿Encuentras respuestas hacia lo que el país está esperando? Sí hay un porcentaje de eso, y me acababan de decir que sí, que la variación no ha sido mayor en la segunda parte del debate, que la gente se mantuvo, y es que mantuvo el interés, ¿no? Incluso, claro, en el post-debate, ustedes son ganadores, la gente incluso se conectó más. José. A ver, yo creo, Francisco, que la primera parte o una parte del debate a la cual hace alusión Jorge y en lo cual coincido, me parece que es el lazo que salió del primer debate. Recordemos que en el primer debate, habiendo 16 candidatos por turnos, por tandas de a 8, los candidatos no oían las preguntas, pero incluso iban a decir quiénes, los que no son conocidos, ¿Quiénes eran? iban a decir hasta su nombre. No oían la pregunta, les importaba decir algo e ir marcando una senda para supuestamente diferenciarse. Entonces, en esa primera parte, la gente decía o los candidatos respondían evidentemente lo que querían. Me parece que Lasso en la primera parte hizo algo parecido, es decir, Lasso se quedó un poco prendado del primer debate hasta que se dio cuenta de que estaba en otro debate. Y creo que eso es una explicación que él vino preparado para eso y él cumplió ese papel hasta que se dio cuenta que no era por ahí. El tema, en cambio, de la pregunta tuya, Francisco, en cuanto tuvimos como ciudadanos o electores respuestas. Me parece que el debate ni está diseñado para eso, ni esa es tampoco finalmente el objetivo de un debate presidencial. Me parece que pretender en un debate presidencial, además, con la fragmentación que sufrió anoche, obtener o decirle al candidato que por favor dé precisiones, cuando las preguntas le hacen 8 preguntas, 6 preguntas en cada pregunta, y no sabía, yo creo que todos los que estábamos oyendo, puestos en los pies de un candidato, ¿qué hubiéramos hecho? ¿A cuál pregunta hubiéramos respondido en minuto y medio? Era una disyuntiva, o sea, era como un manojo de posibilidades, ¿no es cierto? Que decía algún filósofo, un manojo de posibilidades, a ver a cuál me apunto. Es absurdo. Entonces, me parece que el debate presidencial tiene otras características. Jorge apuntó algunas, este tema de carácter, de liderazgo, de capacidad de generar reflexión política y política pública sobre la marcha, esta posibilidad de mirar al contrincante, de alguna manera asumir sus argumentos y ver dónde fallan, esta forma de contrariar, de mirar estas lógicas y de apuntalar
al propio candidato. Me parece que un debate presidencial tiene otra lógica. Por eso el debate debe estar diseñado de otra forma. Debe buscar la precisión, debe buscar sí o no de tal cosa. Debe hacer que el candidato no explique, sino que responda y que precise en direccionales que va a hacer eventualmente, si es elegido presidente, por dónde va a ir el país, por las direccionales, no forzosamente toda la explicación. Claro. Para eso es la campaña. Claro, para esos son los otros debates. Aquí era un cuadro sinóptico del plan de gobierno, no, pues, pero sí con definiciones. No cabe, no calza. Entonces aquí me parece que el debate busca otras cosas, y si no se entiende, pues, ¿qué se busca? Justo esas características del líder, justo esas características del político, si es visionario o no, cómo mira las taras de la sociedad, cómo las desgracias de la sociedad, cómo busca enrumbar ese país. Entonces, el tema no va por un tema de explicación amplia de todo el proyecto de gobierno, de todas las lógicas. Es rutas, destinos, absolutamente lo que la gente debe ver con lo que es más importante, la personalidad del candidato. Y esto me parece que el diseño del debate no permite que la gente visualice esto. Claro, al saludar nuevamente a Roberto Zurrieta, gracias por acompañarnos, Roberto. Conversamos con José Hernández, Jorge Ortiz, y estuvo también Carlos Ferrín. Claro, con la experiencia de ellos y de hacer el seguimiento diario de la vida pública, nos dan estas visiones, pero además de esto que debería ser un debate, esto es lo que tenemos, diríamos. Incluso con los dos candidatos, esto es lo que hay. Y entonces, tanto Jorge como José nos han dicho, se toparon temas, se enfrentó y han analizado la actitud de los dos candidatos. ¿Qué se puede resaltar del debate que lo debe de haber seguido, ¿no es cierto? Absolutamente. ¿Y qué se puede resaltar? ¿Cuáles fueron los puntos y los nudos críticos en ese momento? Yo estoy contento de que la gente haya seguido, y Jorge decía que en la segunda parte a lo mejor no, si hay una disminución, pero después vuelve a haber picos en esto, que es interesante. Roberto, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, un honor estar aquí con colegas a quienes respeto enormemente por su trayectoria periodística, su integridad, sobre todo después de haber pasado de 10 años de persecución por parte del correísmo. Entonces yo pienso que en el nombre de la libertad de expresión de los medios de comunicación es para mí un honor estar aquí presente con estos colegas. Coincido con José Hernández que Guillermo Lasso entra con un libreto, por decirlo así, y después se adapta fácilmente. Es el mismo, responde con mucho más dinamismo, convicción, y vuelve la segunda parte del debate mucho más interesante. La pasión que dice Jorge, ¿no? La pone ahí. Correcto. Capacidad y pasión que demostró en el mejor debate que ha tenido la historia moderna del Ecuador, que fue este encuentro que se dio en el Consejo Nacional Electoral entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso. Yo pienso que como demócratas ese encuentro nos enriqueció. ¿Por qué en este caso no se puede volver a dar lo mismo? Pues porque el contrincante que tenía Guillermo Lasso al frente no era Yacu Pérez, quien se manejó con responsabilidad, con civismo, con caballerosidad. Entonces Guillermo Lasso se enfrentó ahora a una persona que en realidad, y en eso coincido como dice Jorge Ortiz, no demostró ser tan distinto a quien le corresponde. Esto es a Rafael Correa. La frase de Andrés mientes otra vez se ratifica cuando en el postdebate lo más notorio termina siendo la respuesta enérgica, firme por parte del candidato a la vicepresidencia de Guillermo Lasso, que denuncia la calumnia de la que fue objeto en el debate cuando no está presente, reiteradamente sobre el tema de las vacunas. Pero ¿no habría sido bueno que lo haga Guillermo Lasso? No, señor, está mintiendo.
o es en el post-debate esta noticia de... Porque puede quedar la sensación de que no conocía. Yo podría estar seguro, podría asegurar que en menos de 24 horas esta va a ser quizás de las noticias en el nivel político de mayor impacto, porque fue rápida y demostró su indignación que corresponde cuando tú has sido calumniado. Entonces, y ratifica el argumento central que manejó Guillermo Lasso, que Andrés mientes otra vez. Pero mentir además ofendiendo a las personas, la dignidad de las personas, porque a mí me parece admirable, que dice mucho de sí, el que Guillermo Lasso y su familia, a pesar de estar expuestos, como han estado expuestos en esta campaña, no han sido vacunados. Además, porque tiene una condición temporal, pero que sí que afecta a su movilidad y otra serie de condiciones en las cuales lo ponen en la prioridad necesaria como para ser vacunado. Entonces creo que demuestra esa caballerosidad, ese sentido de país, y el vicepresidente y su candidato a la vicepresidencia también. Pero a pesar de ello son calumniados e insultados. Y lo otro que a mí me dice este tema famoso de las vacunas es ¿qué habría pasado si esto se habría dado en el correísmo? Para empezar, no sabríamos nunca quiénes fueron vacunados BID, porque no me vengan a mí con el cuento que no se habrían dado vacunados BID. El problema es que no tendríamos libertad de expresión para saber cuáles son los vacunados. Uno. Dos, en el momento que un periodista se atreviera a anunciar o a denunciar cuáles son los candidatos, estarían presos o más que presos, porque en el debate también se le pidió que responda a una serie de hechos que involucran personas que han muerto de manera nada explicable hasta el momento. Entonces, esas son respuestas preguntas que han quedado sin respuesta. Jorge, esto de que algunas preguntas que se quedaron sin respuestas de lado y lado, y usted señalaba en la primera parte lo del Banco del Barrio, lo de si priorizará o no, que al final en la segunda parte termina diciendo que obviamente ya no está en el banco el señor Lasso, ¿no? Pero usted podría resaltar, Jorge, en 2 puntos, yo diría, en donde el señor Arauz termina indicándonos que él no va a depender de Correa y de su equipo, porque el equipo es de Correa, él mismo forma parte de ese equipo y no era en la primera línea. Él forma parte de una especie de tercera línea, aunque de pronto lo lanzan de candidato. 2 puntos en los que podríamos decir, él logra romper ese cordón umbilical con el correísmo, Jorge. Yo diría, Francisco, que más que con expresiones o con temas o con respuestas, Arauz en la primera parte del debate demostró cierta personalidad, hablaba con fuerza, hablaba con vigor, precisamente el momento en que Lasso estaba apagado, en que le habían dicho no le respondas, háblale a la audiencia, lo cual fue un error estratégico muy, muy grave, inconcebible. Y yo creo que en esa primera parte parecía en efecto que Arauz es un joven con ideas propias, un economista bien formado, sí, con todos los privilegios de un chico de una familia rica que va a los mejores colegios de Quito, al más caro del país, pero demostró la sensación, más diría yo que fue una percepción que el resultado de respuestas o de frases o de afirmaciones concretas, la percepción que transmitía, la sensación que proyectaba era de que era un hombre autónomo, de que había sido elegido por Correa por sus capacidades, por ser un joven en capacidad de conectarse con un electorado que es básicamente joven y que en la primera vuelta votó por Pérez y por Hervas precisamente por una identificación etaria, mucho más que por una coincidencia ideológica. Creo, por ejemplo, que en el tema de la economía, él pues se expresó con cierta solvencia, ¿no? Todos sabemos que, o quienes estamos mejor informados en este país, en muchos casos por nuestra actividad, sabemos que la mayor parte de las propuestas de Arauz eran demagógicas, eran mentirosas, eran incumplibles, pero dijo cosas que
daba la sensación de que tenía carácter, de que tenía energía, de que él era el nuevo líder y no simplemente el enviado, el mensajero, el muñeco del ventríloco. Creo que esa fue la fuerza. Y frente a eso teníamos un Lazo opaco, apagado, que no respondía, que dejaba que le digan que sus intereses van a primar, los intereses de su banco van a primar sobre los intereses de su país, que ni siquiera ha legalizado la situación en la seguridad social de los empleados del Banco del Barrio, temas en los que podía dar respuestas claras, contundentes. Por eso yo decía al empezar, decía que el post-debate va a ser muy importante, porque como dijo Carlos, pues la frase es, Andrés, no mientas otra vez, reproducido en 500,000 camisetas o en 500,000 gorras, va a tener su efecto. Y también va a tener su efecto, por supuesto, el momento que Lazo en los siguientes 15 días reitere con fuerza lo que ayer no dijo al principio con la fuerza suficiente. Y yo pienso en el país, no en el banco, aclarar las cosas que ayer no aclaró en la primera parte y que creo yo que en la primera parte, si el debate se hubiera acabado en el minuto 50, la conclusión hubiera sido ganó Arauz. Quienes vimos el debate completo seguramente llegamos a la conclusión, Lazo estuvo mejor, es más sólido, es más convincente, es más preparado. Pero no sé si esa fue la impresión que dejó en la primera mitad. Claro, José, si juntamos entonces de esto las dos impresiones, claro, lo grotesco de los cortes en un debate, como solo les faltaba poner algo más de bebidas, ¿no es cierto? Y ahí viva la fiesta. Esos cortes terminan por romper el debate, pero en medio de esto, Jorge resalta con insistencia el tema de la primera parte, de la pasión del segundo, y esta sensación de que puede quedar que Lazo en el conjunto gana, pero la preocupación de Jorge de que a lo mejor no le vieron todos y que el postdebate es importante. ¿Descubres tú sin líneas de ejecución de un posible de gobierno de estos dos candidatos, o las cosas que no respondieron, que no aclararon, y en el caso del señor Arauz nos respondió un montón de cosas que se le dijo del gobierno de Correa, del que él formó parte los 11 años, diríamos, ¿no es cierto? Y él se puso a hablar de cuando él estaba en el colegio, cuando citaba cosas de Lazo, pero claro, él dice, oigan, no vayamos al pasado. ¿Descubrimos entonces parte de lo que podría ser ese gobierno o la personalidad está ahí? Esto es lo que hay, José. A ver, Francisco, me parece que aquí quedan algunas cosas y en el fondo tu pregunta es sobre el post-debate. Lo primero es que en efecto hay equipos de fútbol que juegan muy mal el primer tiempo y terminan ganando el partido, mejoran totalmente. Y lo que le queda al hincha, en este caso al elector, es decir, bueno, jugó tal vez mal el primer tiempo, pero ganó el partido. Me parece que la sensación de que Lazo ganó el partido es importante estratégicamente para Lazo. Me parece que eso repone el debate, lo repone en la dimensión donde debe estar. Uno, ganar un debate no es ganar la presidencia todavía. Es decir, ahí hay un trabajo que Lazo tendrá que hacer. Y aquí yo descubro dos temas que son fundamentales, me parece, para cada uno. El primero es que Arauz volvió al palo encebado, de donde quería bajarse. Él no quería subir ese palo. Y ahora tiene el palo encebado. Es decir, el señor no quería hacerse cargo del correísmo, él quería hacer un palo absolutamente aparte, paralelo, por el cual podía trepar fácilmente a la presidencia de la República. Y creo que el señor tiene un palo encebado que tiene que trepar, tiene que subir por ahí. ¿Por qué? Porque ayer quedó claro que él no es autónomo, que él no es independiente y que él tiene absolutamente un cordón umbilical voluminoso y largo con el correísmo. Así que ese es su trabajo, digamos, ese es su karma en este momento de postdebate. Y el segundo tema viene para Lazo. Lazo puede haber ganado el debate de ayer, creo que sí lo ganó,
pero naturalmente que tiene que consolidar esa posición, tiene que, ahorita él descubre fallas en la candidatura y en la personalidad de Arauz, y por supuesto que su estrategia va a ser continuar por esa línea, afirmar lo que ayer ganó, ahondar esas fallas, esas hendiduras, volverlas troneras si se quiere. ¿Para qué? Para desinflar esa candidatura. Y un tercer punto, me parece que Lasso quedó mejor situado que Arauz frente a los electorados de indecisos, que por supuesto no podía ganar en el debate todos, y creo que perdió la oportunidad de ganar más, pero me parece que ese punto es fundamental. ¿Por qué? Porque el electorado del señor Hervas y el electorado del señor Yacu Pérez no tienen tercera vía. Este rato tienen una disyuntiva: seguir con el correísmo y no hacerlo como que no es el correísmo. Sí es, y yo creo que eso quedó claro ayer. Entonces, me parece que ese electorado quedó frente a esa disyuntiva donde no hay tercera vía, hay o continuar con el correísmo o salir del correísmo. Y me parece que ese es un punto estratégico para Lasso, que es bueno para él y que es absolutamente engorroso y complicado para Arauz. Claro, Roberto, no se habló, por ejemplo, de los $1,000. Mencionó el candidato Arauz: vamos a poner dinero en el bolsillo de los ecuatorianos, pero no volvió a repetir $1,000 la primera semana de gobierno, no lo volvió a hacer. Y lo que nos dicen Jorge y José, pues, deberíamos entonces pensar en que el debate fue las bases para la confrontación en la campaña, descubrir adicionalmente algo más. ¿Sí sirve el debate para uno de los dos candidatos? ¿O sirvió para los dos, para consolidarse a lo mejor? ¿Cuál sería esta percepción, Roberto? Más allá de las limitaciones del debate, yo pienso que el debate ha sido muy útil para la ciudadanía, porque ha dejado claro dos visiones de país sumamente distintas. En tal sentido, como tú bien dices, va a ser una campaña, nos quedan 2 semanas y media de campaña, va a ser una campaña con mucha confrontación, porque estas dos visiones están confrontadas. Las visiones son claras. Una, y yo entiendo, yo soy ecuatoriano y entiendo que lo fundamental que fue la experiencia del correísmo en términos de corrupción, de escándalos de corrupción. La reunión de México se dio en México porque la gran mayoría de ellos no pueden llegar al Ecuador. Pero sí, es una visión del mundo, del país, que básicamente consiste en agarrar todos los dólares que puedas encontrar, repartirlos como puedas, quedarte con lo que puedas, y no generar riqueza. Yo pedí a un colega que vive en otro país, que no tiene mucha información sobre el Ecuador, que vea el debate, y el comentario que recibí es: yo vi a un hijo del privilegio, Arauz, que, enhorabuena, se educó en los colegios más caros del Ecuador, se educó en Rusia, se educó también en Estados Unidos, lo cual me parece sumamente positivo. Pero es la típica declaración de un hijo del privilegio que juega después con el populismo. Entonces aquí está en contraste dos visiones de cómo vamos a reactivar la economía sumamente opuestas. Y no espero que la campaña esté ajena a esa confrontación. Dos visiones muy distintas. Como lo dije en otra ocasión, por supuesto que ningún candidato va a decir: yo quiero que mi país sea como Venezuela. El problema es que creen en las cosas que llevaron a Venezuela donde lo llevaron. Y una de ellas es no tener la absoluta confianza, en no creer completamente en el dólar, porque la mejor manera de mantener la dolarización es creer en ella. Y ayer vimos que con todas estas ideas creativas, por llamarlo de esta manera, pagar con papeles a los proveedores, y otra serie de mecanismos que se fueron muy claros ayer,
Lo único que va a pasar es que vamos a terminar como otros países. Y el Ecuador, para salir adelante, lo primero que tiene que hacer es creer y defender el dólar. Y después de eso, generar más dólares, y se generan más dólares con más producción, más exportaciones, más empleo, más inversión, más comercio. Y esas son las dos grandes visiones que están en juego en el Ecuador dentro de 2 semanas y media. Estas dos visiones, Jorge, el debate nos va a servir, nos sirve de hecho a los comunicadores, a la ciudadanía, para requerir más información y desarrollar a lo mejor algunas ideas que quedaron ahí flotando, ¿no es cierto?, que se pueden contraponer. ¿Cuál debería ser la base de la reflexión entonces? Ya hemos visto lo que se pudo ver en el debate. ¿Qué nos falta a los ecuatorianos para tomar una decisión? A lo mejor no decidieron, como decía José ayer, una inmensa mayoría, no era posible, pero ya son las bases para poder decidir lo que dice Roberto, estos dos modelos que sí se enfrentan y que son más reales que el propio debate, Jorge. Así es, y yo creo que precisamente lo mal estructurado que fue el debate, un pecado mortal, imperdonable del Consejo Nacional Electoral haber hecho tan mal, y de esa comisión que entiendo que formaron, tan mal estructurado, tan mal armado, que hubo temas como este que dice Roberto este momento, no se dijo nada de los $1,000, no permitió que muchos temas, por ejemplo, la corrupción inmensa del gobierno de Rafael Correa, apenas se lo tocó al paso porque eran 30 segundos, 1 minuto y medio, mientras había unos reportajes interminables, infinitos, unas preguntas que uno no terminaba de saber por dónde iban, larguísimas, mal redactadas. Sin embargo, pues los candidatos tenían 30 segundos para responder, lo cual impidió que fuéramos al fondo de muchos temas. Creo que eso es lo que debemos tratar los periodistas en estos días finales de la campaña, y debe tratar la ciudadanía de dilucidar las diferencias que ayer se perfilaron, no terminaron de concretarse por lo mal armado que fue el debate, pero sí quedó claro, ¿cuál es la diferencia entre dos modelos? Es evidente que lo que propone el señor Arauz es continuar el modelo del correísmo. Es un modelo que se basa en el gasto público desenfrenado, y en esa expresión pondré dinero en el bolsillo de los ecuatorianos. Arauz demostraba que lo que quieren es seguir gastando, sacar plata de algún lado. Él dijo traer la plata que esté en el exterior, nunca explicó, no hubo tiempo tampoco, le querían cuáles cuentas, cuánto. Esa plata no es del Banco Central, no es de libre disponibilidad del gobierno, todo lo cual en un debate bien hecho hubiera tenido que aclararse, que explicarse. Mientras el señor Arauz quiere seguir el modelo populista de derroche, que funciona o parece que funciona cuando el gobierno tiene plata, es lo que quiere continuar el señor Arauz. Mientras tanto, pues Lasso evidentemente quiere ir a un sistema liberal en el que fomente la producción, de manera que al haber más producción, al haber más riqueza, haya más que repartir, y el mercado funcione como el mejor asignador de recursos, que es el papel que cumplen las economías liberales que todos lo sabemos, por lo menos todo lo que alguna vez hemos tocado un libro de historia, ha funcionado 103 años desde que llegó la primera vez el socialismo al poder, muchísimo mejor que los regímenes socialistas, pero faltó profundizar. Yo creo que estas 2 últimas semanas, la gente de Lasso debe insistir primero en el Andrés, no mientas otra vez, pero sobre todo en demostrar que el proyecto de Arauz, claro, que lo que trata es de disimular que es un proyecto fallido, que el socialismo del siglo XXI ha fallado en todas partes donde ha sido aplicado, porque eso solamente funciona cuando hay mucho dinero. Si me da una chequera así, pues puedo parecer un hombre pródigo, generosísimo, que fue lo que pareció que el gobierno de Correa hacía. Y creo que a su vez, pues, el equipo de Lasso debe insistir también en la viabilidad de su propuesta, porque creo que el resumen del debate es que, por un lado, hay un sistema populista, demagógico, gastador, que funciona o que parece que funciona porque crea una sensación de prosperidad cuando hay mucho dinero. No es la situación actual del Ecuador. Y que por otro lado hay un sistema liberal
hay un sistema en que se alienta a la gente, a las pequeñas empresas, a las microempresas, al hombre común, a la mujer de su casa a emprender, a empezar negocios y a generar riqueza de manera que la sociedad sea más fértil y productiva. Creo que por eso el postdebate es muy importante, para que las dos campañas traten de insistir en sus puntos fuertes que desde mi punto de vista, por lo que vimos ayer, están más del lado del señor Lasso que del señor Arauz. Claro, José, entonces, ¿habrán esencialmente los candidatos o deberemos comenzar a ver ya voceros de los dos candidatos y ubicar incluso quienes los podrían acompañar en el ejercicio del poder si llegan a ganar la presidencia? Y este postdebate, como nos plantea Jorge, puede ayudarnos a los comunicadores y a la ciudadanía a investigar, escudriñar. No se trató, como nos han dicho, el tema de la corrupción a fondo, por ejemplo, no se topó algo de la justicia. Arauz comenzó diciendo que no eran 5 poderes sino 5 funciones y estas cosas, o sea, haciendo una diferencia y reconociendo, porque reconoció de que un poco más sí han metido la mano en la justicia, que hay que procurar eso, ¿no? ¿Cómo insistir en esto de la institucionalidad? ¿Será con ellos mismos o comenzamos a buscar ya voceros de este régimen, José? Yo creo, Francisco, que la elección es de presidente de la República, no de voceros, no de ministros, es de presidente de la República. Y me parece que el eje va a estar ahí, por supuesto que va a estar ahí. Lo que ayer se vio, me parece, no termina de ser, digamos, la puesta en escena de dos regímenes. Me parece que lo que vimos ayer fue más dos personajes, y yo creo que en eso estribó más el debate. Los dos personajes, uno anclado, vinculado a un proyecto político que ya dio que hablar en el país y que ya hay cifras, etcétera, y todos sabemos qué ocurrió durante el correísmo. Me parece que lo que vimos ayer fue ese personaje que pretendía ser autónomo, independiente, y que finalmente termina siendo vinculado en forma explícita ante millones de televidentes de que no hay tal personaje joven, desvinculado del pasado correísta. Y por el otro lado, a un personaje que responde por sí, que es un personaje que en este caso es Lasso, y que esos dos personajes, esas dos personalidades fueron las que yo creo que el debate se ancló mucho ayer. No me parece que hacia adelante esto vaya a cambiar mucho. No creo que haya mucha lucidez, porque ha habido tantos años, hay 500,000 venezolanos en el país y hay algunos millones que han pasado por el Ecuador hacia Chile, hacia Brasil, hacia Perú. Entonces me parece que no va a ser mucho el tema programático lo que va a decidir el voto. Va a ser muchísimo esta idea de si rompemos o no con lo que el país ya conoce. Y yo creo que ahí va a estribar las 2 semanas que vienen. Me parece que es ahí que se va a fijar mucho, porque Lasso logró de alguna manera volver a poner la mesa con esa disyuntiva sobre la mesa. Y me parece que era una disyuntiva que no quería Arauz, de la cual estaba huyendo, de la cual estaba tratando de generar un nuevo perfil, José, y esto de que... una nueva narrativa. Me parece que lo que ayer vimos es que eso se destruyó. El país entonces está abocado a correísmo y anticorreísmo, y además un poco alejado de estas dos visiones que también se pueden identificar. Parece que esa va a ser la disyuntiva, Francisco, que vamos a tener estos días. Es decir, es la disyuntiva, es decir, Arauz no es Arauz. Arauz, como ellos mismos decían en la primera vuelta, Arauz es Correa. Y parece que eso es lo que volvió ayer al escenario. Es decir, la pretendida desvinculación que quiso de alguna manera poner en escena el señor Arauz
de su no vinculación con el señor Correa y de su nuevo perfil, ¿no? Este perfil ecologista, este perfil incluyente, este perfil que no quiere más odio, etcétera. Me parece que eso fue lo que quedó destruido ayer y parece que ahí Lasso realmente puso minas en ese territorio. ¿Cómo las va a explotar estos días? Eso lo vamos a ver. Pero me parece que lo que ayer hizo Lasso fue poner muchas minas en el territorio de Arauz, incluyendo Andrés No Mientas Otra Vez, que va a ser fuerte, y en cambio no veo que Arauz haya hecho lo mismo con Lasso. No logró poner minas en su territorio. Quiso hacerlo diciéndole que era banquero, que su pasado, etcétera, no terminó demostrando mayor cosa. Me parece que la cantidad de minas que dejó sembradas Lasso en el territorio de Arauz son superiores a las que Arauz pudo poner en el campo de Lasso. Roberto, entonces el camino de esta campaña va por profundizar lo que pasó en el debate, sacar beneficio de los puntos, como han dicho Jorge y José, de beneficio que han sacado uno de otro, aunque para eso se ve que más beneficio obtuvo el señor Lasso. ¿Cuál debería ser? Y los periodistas, ¿cómo podemos ayudar a descubrir esto, a escudriñar un poco más de lo que se vio ayer? Efectivamente, el post-debate es muy importante y nosotros ahora estamos en el post-debate. Creo que los puntos de vista de José, de Jorge, son sumamente enriquecedores para entender qué es lo que pasó en el debate. Creo que coincidimos los tres, los cuatro, que en el segundo tiempo, si es que queremos hacerlo como un análisis futbolístico, Guillermo Lasso se vio mucho más desenvuelto, mucho más el mismo, menos rígido, sin libreto, y fue su mejor momento. Como fue su mejor momento cuando él tuvo este encuentro con Yacu Pérez. Entonces aquí la gran moraleja es, no hay nada mejor que ser uno mismo, claro, ¿no? Entonces Guillermo Lasso lo ha demostrado. También yo coincido que quiero reiterar que a diferencia de la primera vuelta, que era tan confuso con tantos candidatos, en este momento las opciones de los electores son muy claras. Y no es solamente sobre el correísmo, en lo cual coincido con mis colegas, que no logró, como dijo Jorge Ortiz, no logró demostrar autonomía, pero es con una visión del país, y bien lo dijo Jorge Ortiz, y también lo dijo José Hernández. El modelo que ellos representan, si es que existe una abundancia de recursos, porque el precio de petróleo superó los $100 el barril, pues puede funcionar. El reto del Ecuador es que estamos viviendo en pandemia, el reto del Ecuador es que estamos viviendo una crisis económica, el reto del Ecuador es que estamos sumamente endeudados en gran parte por más de 10 años de este modelo que cuando se les acabó la plata nos endeudó a una tasa de interés tan alta y nos deja en esta situación. Entonces la pregunta es, sí, por supuesto, correísmo o no correísmo, pero ¿cómo vamos a salir de este hueco? El país es viable, el país puede producir más, el país puede reactivarse, y para eso necesitamos a un líder que comparta una visión relacionada con la producción, con la inclusión, con el valor del país, con el amor del país, que vote en el país, que cante el himno nacional del país, que invierta en el país, que nos ayude a salir de este hueco en el que estamos, con esperanza, con futuro. Yo soy optimista, yo soy ecuatoriano, yo estoy contento de estar acá porque cada día que estoy aquí ratifico que más allá de los problemas que tenemos, el Ecuador puede y debe salir adelante, porque el Ecuador es un país rico, pero está endeudado, está empobrecido. Y la manera de salir adelante es todos juntos, comenzar a producir, comenzar a exportar, comenzar a vender, que existan más dólares en el mercado, que no pongamos dudas en la dolarización, que seamos muy claros con Venezuela, que el modelo que siguió Venezuela y aquellos que creen en ese modelo, que estuvieron hasta hace poco avalando ese modelo, me refiero a Rafael Correa en la última elección, no es aceptable. Porque nosotros no queremos caer en eso. Venezuela también es un país muy rico, que está absolutamente empobrecido. Nos sacó, al igual que Chávez, la versión reducida de la Constitución. Por eso me pareció el error más grave. El error más grave fue sacar la Constitución en una foto totalmente idéntica a la de Maduro, que demuestran sus simpatías. Y el error más grave
es haber calumniado, que era una práctica muy propia del correísmo. Calumniarte, amenazarte, lo dijo Arauz en el debate, que me pareció interesante, cuando básicamente le da a entender a Guillermo: no puedes hablar de Correa porque parece que estás enamorado. Perdón, y seamos muy claros en eso. Esa es una práctica de intimidación propia de las dictaduras, en las cuales, además, lo que quieren decir es: mira, que si tú haces eso puedes parecer maricón. Sí. Perdón, tal cual. Es una práctica, una intimidación que utilizan las dictaduras, que es una ofensa ahora, sobre todo en esta segunda vuelta, que lo que estamos buscando es que nos incorporen a todos, que nos incluyan a todos, que no nos pretendan amenazar, porque no nos vamos a dejar amenazar. Esas tácticas fueron utilizadas contra nosotros durante más de 20 años. Bueno, yo les quiero agradecer a los tres por compartir sus reflexiones y este postdebate. Sin duda, comprometerles a que sigamos en el postdebate y el seguimiento a la campaña. Muchísimas gracias por acompañarnos, a Jorge Ortiz, a José Hernández, a Roberto Izurieta y a Carlos Ferrín, que ya se despidió. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, Roberto, muchas gracias. Muchas gracias. Han estado con nosotros el doctor José Hernández, el director de Cuatro Pelagatos, el periodista y escritor Jorge Ortiz, el consultor político Carlos Ferrín y el analista internacional Roberto Izurieta. Ya volvemos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales